Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Qué bueno que están aquí. Miren, hemos estado hablando de los verbos principales y para mi opinión hay cuatro que son los que hay que aprender. Y les voy a dejar el video anterior por si no lo han visto. En esta ocasión les quiero hablar del verbo ser o estar. El primero de los cuatro verbos que les mencioné. Miren, aquí tengo el verbo ser o estar en infinitivo. Este es el verbo y este es el auxiliar para decir que está en infinitivo. Ser o estar, dos significados. Ok, aquí tengo el verbo ser o estar en pasado perfecto, been. Yo he estado, bueno, vean que aquí tengo un pronombre, tengo el pronombre I, para hacerlo simple. Es muy importante que aprendan todos los pronombres porque aquí es donde se va a definir un poquito, se va a ir desenredando, digamos, la magia del inglés con estos verbos y diferentes tiempos y modismos que vamos a ir usando, auxiliares para cambiar la expresión de los verbos. Entonces podemos usarlos con todos los pronombres principales. Entonces, si ya están aprendiendo el verbo ser o estar en presente y en pasado, qué bueno. Si ya se lo saben en sus tiempos presente, pasado y futuro, qué mejor. Ahora vamos a aprender a combinarlo con otros verbos, porque miren, qué bueno que aprendan los términos, las palabras, se los memoricen. Ese es el primer paso. El segundo paso es aprender a combinarlo de manera apropiada, ¿sí? Ok, entonces estábamos diciendo, ese es el verbo ser o estar aquí, el verbo ser o estar en pasado perfecto. Ustedes hagan las notas, hagan la traducción, como le entiendan. Aquí tengo el verbo en presente, solo como ejemplo. Aquí le dejo unos puntitos porque recuerden que de acuerdo al pronombre, este verbo cambia en presente. Luego en pasado, aquí tengo el pronombre I y aquí tengo el verbo en pasado. Y recuerden que de acuerdo al pronombre, el verbo cambia. Si aquí tengo you, diría you were, que sería tú fuiste, estuviste, estabas o, o estuviste, ¿verdad? En pasado, bueno, aquí vean que para futuro yo no puedo usar la forma conjugada del verbo, ni en presente ni en pasado. Tengo que usar el verbo be y con el auxiliar will para decir futuro. Y diría I will be, yo seré o estaré. Luego tengo una serie de auxiliares aquí. Vean cuántas expresiones que modifican la forma del verbo que tengan delante. Aquí tengo el verbo ser o estar porque estamos hablando de él, ¿verdad? Pero si yo tuviera otro verbo, también modificarían ese verbo la forma de expresarse. Aquí tengo will, que es will be. Aquí tengo would, would, que diría con el verbo be, I would be, que significa yo sería o estaría. Would be, sería o estaría. ¿Por qué? Porque es el verbo, como les digo, ser o estar. También tengo el auxiliar can, que es el verbo poder, pero aquí funciona como auxiliar para decir I can be. Yo puedo ser o yo puedo estar. ¿Sí? I can be. Puedo ser o puedo estar. Este verbo es como de poder, de estar fuerte para hacer ciertas cosas, físicamente capaz de hacerlo. Luego tengo aquí should be. I should be. Yo debería ser o estar. Yo debería ser o debería estar. Aquí tengo los dos significados, ¿sí? Significa yo debería ser o yo debería estar, cualquiera de los dos. Luego tengo must. I must be, que significa yo debo ser
o yo debo estar. ¿Sí? I must be. Must be. No must be, no must be. Es como entre U y A. Must be. Yo debo ser o yo debo estar. Recuerden, con el pronombre I. Si ustedes cambian el pronombre por cualquier otro aquí, esto no cambia. Esto no cambia. No es como aquí que... Aquí le puse una separación porque vean, si yo cambio el pronombre I por otro, puede que cambie esto. En el pasado para he, she, it es was también, ¿verdad? En presente solo para I es am y para el resto de los pronombres cambia. Aquí también, antes de que se me olvide, para el pasado perfecto de be, que es been, usamos have. El verbo have, que es el verbo haber. Y aquí como ejemplo dice, I have been, yo he estado o yo he sido, porque es el verbo ser o estar. Entonces yo he estado o yo he sido o yo he sido o yo he estado. Acá volvemos donde tengo el verbo poder también como auxiliar y dice I may be, yo puedo ser, yo puedo estar, es parecido a este, pero en este caso el verbo may se refiere a puedo hacerlo como tengo permiso de hacerlo. I may be, puedo hacerlo, yo puedo ser, perdón, o yo puedo estar porque tengo permiso. ¿Ok? Acá tengo could, que es el pasado de poder. I could be, yo podría o yo podía ser o yo podía estar o yo podría ser o yo podría estar. Es pasado, pero también el podría es algo así como futuro. Podía, yo podía ser o yo podía estar usando el pronombre I. Vean cuántas expresiones podemos hacer con el verbo ser o estar. Ahora, de este lado tengo el verbo ser sin el auxiliar to. Bueno, ¿cómo lo usamos este verbo? Aquí lo usamos cuando decimos algo así como be honest, sé honesto. Be yourself, sé tú mismo, por ejemplo. ¿Sí? En expresiones así se usa sin el auxiliar to, solo con el verbo. Luego aquí tengo una combinación del verbo en presente y en pasado y el verbo en infinitivo para decir algo en futuro usando el pronombre I. Dice I am going to be. ¿Qué dice en español? Yo voy a ser. Voy a ser, así como en futuro. Going to, usando going to. Yo voy a ser. A ser o a estar. ¿Sí? Porque es, recuerden, yo voy a ser o yo voy a estar. Luego en pasado, I was going to be. Yo iba a ser o iba a estar. Con I. Claro, si cambio el pronombre, recuerden que esto cambia y cambiaría la expresión de acuerdo al pronombre. Eso ya lo hemos visto en otros tutoriales. Luego aquí vean, aquí tengo el mismo pronombre y el verbo en presente y en pasado. Pero acá tengo el verbo en presente continuo, been. No es, suena como been, B-E-N, pero aquí es el verbo más ing, que es been. Siendo o estando. Este es sido o estado. Este es siendo o estando. Esta expresión cuando lo usamos, por ejemplo, es cuando decimos estoy siendo muy duro. I am being very hard. Estoy siendo muy suave, por ejemplo.
O I was being, estuve siendo. Aquí tengo unos adjetivos y un sustantivo, y aquí tengo otros verbos, y aquí tengo una expresión que significa ahí, allí y allá. Vamos a ver cómo pasamos de una simple expresión con otro, ya sea agregando un adjetivo, un sustantivo o un verbo, usando el verbo ser o estar. Vean, vamos a empezar desde aquí. Dice, I have been. He sido, yo he sido. Puedo agregarle rich, fast o teacher y da mucho sentido. I have been teacher, I have been rich, I have been fast. O si ustedes conocen otro adjetivo, pueden ponérselo aquí y hacer esa expresión. Puedo usar eso y lo puedo usar a lo largo de todos estos términos. ¿Por qué? Porque vean, si yo le agrego I will be rich, I would be rich, ¿qué dice? Yo seré rico, yo sería rico, I can be rich, yo puedo ser rico, por ejemplo, rico de tener dinero. Fast, I will be fast, seré rápido, sería rápido, ¿verdad? Agregándole un adjetivo o un sustantivo. O también, por ejemplo, cuando usamos el verbo, la expresión de estar, porque ser es una parte del verbo y estar es otra parte del verbo. Para usar estar necesitaríamos un verbo o un adjetivo o sustantivo de lugar. Entonces, diríamos aquí, si usando estar, I have been there. ¿Qué dice? He estado ahí. I have been there. He estado ahí. Y puedo agregarle there a todos estos. I was there. Vean aquí algo que no puedo hacer. Yo no puedo decir I am there porque no estoy allá. Estoy aquí. Aquí tendría que decir en presente I am here. Here, sin la T, here. Recuerden, algunos que ya vieron un video por ahí, here, de aquí. I am here and I was there. Estuve o estaba ahí o allí. Y luego le podemos agregar there a lo largo de todos los modismos o auxiliares y darle sentido a nuestra expresión. Should be there, must be there, may be there, could be there, cambiando el pronombre que ustedes crean conveniente, el que les guste. ¿Sí? Ok, ahora, ¿qué hacemos cuando queremos usar otro verbo? Porque por ahí les dije que necesitamos pasar de esta expresión y hacerla un poquito más larga. Cuando usamos otro verbo, porque al usar estar, digo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Bueno, estoy trabajando, caminando, manejando y ayudando. Este es el verbo en la forma infinitiva. Ahora, para usarlo con el verbo ser o estar, nosotros necesitamos agregarle ing a cualquier verbo que usemos después del verbo ser o estar. Es una característica que tienen que entender, que tienen que aprender, que a cualquier verbo que usemos después del verbo ser o estar, ya sea conjugado o sin conjugar, o ya sea en tiempo pasado perfecto, no en infinitivo, de aquí para acá, tienen que hacerlo presente continuo agregándole ing. Veamos qué dice. Desde aquí, I have been, usando un verbo que es trabajar, working. ¿Qué dice? Yo he estado trabajando, usando estar, no ser, porque no puede decir yo he sido trabajando.
estado trabajando. Yo he estado trabajando. Y por ejemplo aquí, recuerden que este es el tiempo presente del verbo. Para he, she, it sería has, ¿verdad? She has been working. Aquí ya el verbo no cambia. Para todos los tiempos o tipos de expresiones el verbo pasa igual con ing. Diría I will be working, I will be working, I can be working, I should be working, usando el verbo work. Pero también tengo aquí otros verbos que si no se lo saben, apréndanselo. Walking. Aquí se juntan cuando usamos ing, ing, se hace una sola palabra. Walking, working, driving, helping. ¿Sí? Trabajando, caminando, manejando, ayudando. Se lo ponemos aquí después del verbo ser o estar y cambiaría la expresión, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahí tienen el verbo ser o estar con los diferentes auxiliares, las diferentes formas de expresarse y la característica principal de los verbos que continúan después del verbo ser o estar, que tenemos que agregarle ing para que dé sentido. Y de ahí en adelante le pueden agregar lo que ustedes quieran. I will be working at home. Estaré trabajando en casa. I must be working in my car, por ejemplo, en mi carro. I may be working with you, with, que también se puede usar contigo, con ustedes, ¿sí? Entonces, aquí es cuestión de que ustedes abran su mente y se den cuenta de que estos auxiliares los podemos usar con cualquier otro verbo. Y aquí otra cosa también, que antes de que se me olvide, es que cuando nosotros queremos negar, le agregamos la negación aquí, después del auxiliar, not, que diría la negación not, ¿verdad? Aquí lo ponemos. Y diría I will not, I would not, I cannot, I should not, cuando queremos negar algo afirmativo. Y aquí también lo podemos poner. I am not, I was not. Y aquí también I have not, she or he has not, negando. Otra cosa es que cuando queremos preguntar, recuerden cómo preguntamos cuando usamos el verbo ser o estar. Bueno, cambiamos nuestra expresión, nuestro auxiliar. En este caso cambiamos el verbo ser o estar antes del pronombre y ya le ponemos un signo de interrogación y es pregunta. Lo mismo con estos auxiliares. Cambiamos el auxiliar antes del pronombre y se hace una pregunta dependiendo lo que estemos usando, el verbo que estemos usando. Si usamos el verbo ser o estar, claro, diría will I be, would I be, can I be, should I be, must I be, may I be, could I be, ¿verdad? Al revés, para preguntar, ¿sí? Entonces, vean que cuánta diversidad hay en este verbo para conversar, para formar frases con ayuda de otros verbos, pero estas son como las bases de el idioma. Entonces apréndanselos, memoricen lo que tengan que memorizar, el verbo en presente, pasado y futuro y los diferentes tiempos y formas de expresión. Y pues en el próximo vamos a ver algo del verbo hacer para ver qué características únicas tiene ese verbo y por qué es tan especial también y por qué debemos aprenderlo. Ok, pues espero que les sirva, espero que le entiendan. Déjenme sus comentarios, cualquier duda
y nos vemos en el próximo tutorial. Bendiciones para todos.